Bueno, vamos a hablar de un tema sumamente importante porque vivimos en frontera y porque es parte de nuestra realidad y nos interesa saber, adentrarnos más a fondo y saber qué viene. Y me refiero al tema de la migración, al tema migrante. Está con nosotros Hugo Castro, director de Ángeles de la Frontera, para hablarnos justamente de eso, de cómo está la situación, algunas cosas que se prevén, queremos platicarlas contigo porque sabemos que tú conoces muy bien del tema, pero yo creo que valdría la pena, Hugo, que antes que nada nos hablaras de Ángeles de la Frontera. ¿Qué es Ángeles de la Frontera? Es una organización, buenos días, Muy buenos días. antes que nada, Ángeles de la Frontera es una organización que apoya directamente a los migrantes y también que lucha por reformas migratorias más humanitarias. Ángeles de la Frontera nació en 1986, primeramente ayudando a los trabajadores agrícolas en el norte del condado de San Diego, y después con la operación Guardián en 1994 después del 1994 se inició con el depositar agua en el desierto. Esta es la acción que más se reconoce de Ángeles de la Frontera, el cual tratamos de reducir el número de muertes en la frontera, ¿no? Poniendo agua en el Correcto. desierto. Es asociación civil. Es asociación civil en Estados Unidos. Ajá. Muy bien. Oye, Hugo, habíamos tenido referencia en algunos momentos que activistas que tenían este tipo de actividades, como por ejemplo colocar agua en el desierto, un lugar muy peligroso en donde sabemos han muerto muchísimas personas, habían, como estos centros de ayuda, como digamos estos pequeños sitios donde ustedes dejaban agua, habían sido violentados en algún momento, ¿no? Incluso se los tiraban, se los quitaban. ¿Ustedes tuvieron esa experiencia también o fue en otras partes de la frontera? Fue más en el área de Arizona con la organización hermana No More Deaths. Ellos Ujú. pudieron grabar porque tenían muchos casos de encontrar botes de agua, galones de agua agujerados, y pues consiguieron unas cámaras que se activan con sensores de movimiento, y es como lograron grabar que estas acciones les estaba realizando precisamente la patrulla fronteriza. Ellos pensaban que era otro grupo en contra, como los Minutemen, con los militantes en contra de los migrantes, pero no, resulta que estos grupos eran precisamente agentes de la patrulla fronteriza. Y al cuestionarlo, nosotros hemos preguntado que qué lo realizaron. Y ellos todavía se justifican. Hoy en día, estas acciones fueron hace como 4 años. Ellos se justifican diciendo de que lo hacían porque los que pasaban por ahí no eran migrantes, eran criminales y que con drogas, y que por eso trataban de destruirles el agua, el abastecimiento de agua. Cuando los contaminaban, ¿qué le echaban al agua? ¿Tuvieron alguna referencia qué tipo de sustancia les ponían? No, nosotros más que nada lo que tuvimos la experiencia fue de que los agujeraban los botes, los Ah, ok. galones de agua, y no dejaban absolutamente nada. Entonces, todavía hemos encontrado aquí en la área de Jacumba, lado de cerca de Jacumé, hemos encontrado galones de agua vacíos, agujerados. Todavía hasta la fecha lo hemos encontrado. No son casos aislados, todavía se Qué realiza eso. lamentable. De pronto, cuando la autoridad de Estados Unidos endurece más sus políticas migratorias y, bueno, ya sabes, con esto del muro, etcétera, que ya lo están, no sé si como proyecto a ver qué tal se ve, pero pues ya lo están poniendo acá del lado del Soler por la vía rápida, por la internacional. ¿Por dónde está cruzando hoy por hoy el migrante? Y no sé si nos tengas estadísticas de cuál es la situación. Hemos preguntado de cuántos son aproximadamente los migrantes que cruzan, y no nos han dado los datos. Pero por la área donde más están cruzando ahorita es por el área de la Rumorosa, del Tecate, y algunos últimamente, ya hace tiempo que lo están haciendo por el lado de playas. Ahí se brincan el muro por el lado de playas, y algunos están tratando de cruzar nadando. Desgraciadamente son aprendidos, puesto que tienen muchos sensores de movimiento en esa área. En el área de Imperial Beach hay muchos sensores de movimiento y cámaras, y agentes de la patrulla fronteriza, no solamente en blazers y en pickups, sino también andan en motos. Ujú.
Estadísticas, no nada más de la gente que cruza, pero de los muertos, de las víctimas fatales por esto, ¿las tendrán Ángeles de la Sí, Frontera? el año pasado fueron 421 personas que murieron tratando de cruzar la frontera México-Estados Unidos. Eso es solamente las víctimas tratando de cruzar la frontera, esta frontera México-Estados Unidos. Si agregamos que no hay hasta ahorita contabilización de ello, de migrantes viniendo en su paso desde Centroamérica, o los mexicanos desplazados que vienen huyendo de Guerrero, Michoacán, Veracruz, pues la verdad esta cifra aumenta considerablemente. Hay historias terribles, Hugo, estamos platicando esta mañana de miércoles con Hugo Castro, activista, director de Ángeles de la Frontera, dedicado a apoyar a migrantes en problemas en términos generales. Y te decía, historias terribles de los supuestos albergues de los indocumentados detenidos en Estados Unidos. Recientemente hemos estado hablando mucho en los medios acerca de cómo separan a los padres de sus hijos, pero también recientemente revelaba, si no me equivoco, el Wall Street Journal, acerca de que como un día llegaron y agarraron a las personas en medio de la noche y se las llevaron pues a un albergue de casas de campaña en pleno desierto. Y de refugios migrantes, bueno, más bien de centros de detención migrante en los Estados Unidos. Ustedes como Ángeles de la Frontera y como una asociación que además tiene registro en Estados Unidos, ¿tienen cuenta de esto? ¿Tienen no solamente conocimiento, sino también actividades para apoyar a estas personas, asesoría, algo en el que puedan ayudar a tantos migrantes que están sufriendo vejaciones en la Unión Americana? Nosotros tenemos relaciones con compañeros de otras organizaciones que se realizan visitas a los centros de detenciones, como el que está aquí en Otay. Otro que es muy conocido es el que está en el Valle Imperial, que está sumamente saturado. Y hacemos visitas y hacemos sugerencias también, porque los que lo regulan a estos centros de detención son instituciones privadas. Tratan ellos de maximizar las ganancias, y es por eso que hay tanto abuso de los derechos humanos, falta de atención médica adecuada. Ha habido muchos casos que algunos de ellos mueren precisamente por falta de atención médica adecuada, y nosotros hacemos sugerencias. Lo que lo regula a ellos se llama Buró de Prisiones. Es una agencia federal que lo regula, y falta más vinculación con ellos, y precisamente porque están sumamente aislados, y es muy difícil que se les brinda un trato digno a ellos. Entonces nosotros tratamos de visitarlos, y sí lo realizamos. Uh-huh. Ahora, ¿quiénes son los que ustedes detectan que están cruzando más, que están arriesgando más la vida por buscar el sueño americano? Me refiero a nacionalidades, hombres, mujeres, familias enteras. En los últimos unos años se ha incrementado el cruce es de centroamericanos, sobre todo de hondureños. Y el caso de mexicanos, más que de los casos que quieran cruzar por primera vez, son mexicanos que ya estuvieron viviendo décadas en Estados Unidos y quieren la reintegración familiar. Uh-huh. Y es por eso que se arriesgan de nuevo a tratar de cruzar. Y desgraciadamente son los que terminan en cárceles privadas purgando condenas desde 1 año hasta los 5 años por reentrada ilegal. Y son muchos los casos de que se están viviendo ahorita de ello. O sea, no cometieron una infracción, no cometieron un delito, no robaron a nadie, simplemente por su condición indocumentada, migrantes que pueden estar hasta 5 años en la cárcel. Hasta 5 años, 60 meses. Ha habido muchos casos le llaman ellos, es un crimen federal, la reentrada ilegal a Estados Unidos. Ah, muy bien, sí, claro. Sí. Hemos hablado de eso. Oye, Hugo, tenemos que hacer una pausa. Es hora de un corte comercial. Regresando, nos gustaría que nos platicaras de un tema bien delicado que nos ha tocado aquí consignar, y que es la discriminación.
y cómo podemos aportar como comunidad y de ayuda de ustedes, los activistas, pues a decirle a todos, finalmente en esta zona creo que se construyó gracias a los migrantes, California también, pero ¿cómo podemos promover el respeto a los migrantes? Y también cómo podemos apoyar, porque traen una campaña de recolección en medio de una situación en la que ya nos habían adelantado, están llegando no solamente haitianos, hondureños, también están las expectativas porque están llegando venezolanos, rusos, no solamente mexicanos, de eso y mucho más. ¿Mandé? Africanos también. Sí, entonces creo que son situaciones que tenemos que entender y sobre todo, por favor, quienes nos ven y nos escuchan, que nos unamos como comunidad y evitar acabar con la discriminación. De eso y más platicaremos regresando al corte. Quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM. 8 de la mañana con 33 minutos, ya son las 8:33, estamos de regreso a Noticias 7 AM en este miércoles 10 de octubre, seguimos a través de RCN 1470, la radio que te escucha, en nuestras plataformas digitales, gracias a quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube y sobre todo muchas gracias a quienes están con nosotros a través del Facebook Live de Uniradio Informa, además porque se dan el tiempo de hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas y demás. Esta mañana estamos platicando con Hugo Castro, director de Ángeles de la Frontera, activista migrante. Hugo, la pregunta que dejamos en el aire, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones hay para promover el respeto a los migrantes en medio de una lastimosa actitud racista, antiinmigrante, que muchos creeríamos se da del otro lado de la frontera, pero no, la vemos tristemente por todos lados, también con baja californianos, con tijuanenses, que atacan a centroamericanos, que atacan a personas de otros lados de la República Mexicana, contra los haitianos. Y de repente, ¿qué podemos hacer con esas actitudes y cómo podemos aprender de lo que está pasando para generar ese respeto y esa tolerancia? Antes que nada es concientizar de que no son migrantes por decisión propia, son víctimas de migración forzada. Todos ellos por una causa mayor, la mayoría de ellos porque su vida está en peligro en su ciudad, en su país, optan por migrar, no tienen otra salida, ¿no? Más que migrar, y tienen tanto miedo al casos de impunidad, como se ve también aquí en México, en ciertos estados, que lo que hacen es tratar de desplazarse a lugares que ellos consideran más seguros que Estados Unidos. No es tanto que lo están haciendo por alcanzar el sueño americano, ya muchos de ellos están queriendo buscar el estar vivos, ¿no? El continuar vivos. Y también entender de que hay leyes moralmente injustificables, como son las leyes de Estados Unidos, que te hacen criminal por el hecho de querer volver con tu familia, por el hecho de cruzar la frontera varias veces, y son migrantes mexicanos deportados, que algunos de ellos estuvieron en la cárcel 5 años, sí estuvieron en prisión, pero por crímenes que realmente no lo son, pues, o sea, no se puede justificar el estar en prisión por querer volver con su familia. Entonces, por eso se tiene que entender que ellos, la mayoría son personas muy vulnerables, están bajo impacto cultural, emocional, social, psicológico muy fuerte, y se tiene que darles una oportunidad, no marginarlos o criminalizarlos, sino al contrario, tenemos que aprovechar ese enriquecimiento cultural y esos conocimientos para quizás de esa manera pues la ciudad crezca, ¿no? Crezca con sus aportaciones, ¿no? Claro. Los motivos por los que la gente hoy por hoy, como dices tú, bueno, lo que quieren más que alcanzar el sueño americano es mantenerse con vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado del por qué hoy por hoy la gente quiere cruzar Estados Unidos? La mayoría ahorita está tratando de cruzar por dos razones. Antes era más mejorar la situación económica,
y ahorita las dos razones es buscar refugio porque vienen por persecución y la reunificación familiar. Muchos de ellos buscan la reunificación familiar. Y ha sido más el caso de migrantes mexicanos, que es lo que están tratando de encontrar eso, la reunificación familiar. Claro, tú que estás en esto ya desde hace mucho tiempo, ¿qué opinas de las políticas migratorias es que incide de alguna manera, ¿no? Pero del próximo presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Más que políticas migratorias es cómo evitar que la gente siga cruzando y habla de darles más trabajo, más atención, obviamente disminuir la violencia, etcétera. ¿Tú crees que esto realmente vaya a incidir? Porque pues podría sonar como algo lógico que sí en México, pero ¿qué pasaría con los centroamericanos? Si se logra atacar dos factores mayores que motivan a la migración o forzan más que nada a la migración, sí, precisamente es eso, es la inseguridad, la violencia extrema y la falta de mejores oportunidades. Quizás sí se logra, pero eso es muy difícil lograrlo a poco tiempo, ¿no? O sea, 6 años se me hacen muy pocos para poder hacer un cambio tan grande como al nivel que se necesita México, de veras de impedir el desplazamiento. Pero en el caso de Centroamérica, pues es muy fuerte. O sea, estamos hablando que, inclusive aquí en México, el mayor problema que ha sido a causa de una guerra muy fallida como es la guerra contra las drogas, o sea, más violencia que ha generado también en Centroamérica, y eso ha logrado el desplazamiento. Entonces, son muchos los factores que se tienen que tratar para poder de veras pensar en parar la migración. Y la migración en realidad no se va a parar, o sea, el ser humano ha migrado siempre en búsqueda Claro. de trabajo, y eso no es muy difícil que se logre parar. Yo creo que lo que se debe de trabajar es más que nada es tratar de buscar, encontrar la manera de cómo poder ser más abiertos y enriquecerse con la migración, ¿no? Y eso va a llegar a un punto que Estados Unidos va a tener que aceptarlo, pero por lo pronto pues nosotros estamos luchando por reformas migratorias más humanitarias, y el próximo presidente de México, AMLO, lo bueno que él está muy abierto a trabajar con expertos y con asociaciones y con la comunidad, no nomás respecto al tema de migración, sino al respecto de los demás temas. Entonces así tenemos nosotros una muy buena tenemos esperanza de que de veras sí va a promover un cambio, ¿eh? Pero es muy difícil que se pare la migración, dada como están ahorita las condiciones. condiciones. Oye, justamente hay que hablar de lo que hacen activistas, de lo que hace un grupo como Ángeles de la Frontera, y entre otras cosas, aunque ahorita vamos a la campaña de recolección, nos platicaban de este espacio que para muchos fue una agradable sorpresa, que es la Embajada Migrante, que digo, ya sé que no es nueva ni nada, pero muchos no conocíamos realmente lo que hacen ahí, y que están ubicados en playas, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar un poquito en qué consiste este espacio? Sí, es el albergue que más cercano está a la frontera. Prácticamente estamos a unos metros del muro, en playas de Tijuana, y ha estado, no es nuevo, tiene casi 30 años que la dueña, directora, Esperanza Lozano, había estado apoyando a los migrantes, pero lo hacía con sus propios medios. Era muy difícil Claro. esta situación, atenderlos a ellos. Y de hecho ella sufrió mucho de persecución policíaca, tanto con la policía municipal como en la policía estatal, que la acusaban de pollera, porque ellos no entendían cómo una mujer sola atendía a los migrantes. Decía que un beneficio tenía que tener con ellos, que era pollera, y era muy atacada, y a veces la querían arrestar.
Y nosotros estuvimos empezando a apoyar desde el 2013 a ella y llevando a recolección de alimentos que hacíamos y ropa también. Se lo llevamos. Y entonces fue que el 2016, al ver que estaba abandonada una área del edificio que se necesitaba reconstruir, le propusimos que si nos podía rentar un espacio y de hecho le propusimos empezar una campaña de reconstrucción del edificio y un programa trabajar tratando de encontrar un programa integral para los migrantes, y sí aceptó, y es por eso que el 2016 iniciamos con la reconstrucción del lugar, y ya pues dando ya formalmente nombre como Embajada Migrante al albergue, que es el Albergue ¿Físicamente dónde Esperanza. están? Estamos en playas de Tijuana, atrás de la Monumental, a un lado del Faro. Es el primer edificio a un lado del muro en playas. Excelente. ¿Cómo Entonces, podemos sumarnos? Pues aportando donaciones, tanto de alimentos y ropa. Ahí más que nada el albergue es para hombres. Y tenemos 40 migrantes ahí, la mayoría de ellos mexicanos deportados y 6 centroamericanos, 4 de Honduras y 2 de El Salvador, y que ellos quieren volver a Estados Unidos. En el caso de los centroamericanos también quieren ellos buscar el asilo. Y nosotros lo que estamos pidiendo a la comunidad es eso, es aportación de donaciones, pero también pedimos que el que quiera ser voluntario de la organización es bienvenido. Pueden aprender, es una retroalimentación, pueden servir a la comunidad migrante, pero también pueden aprender mucho de ellos. muy bien. Entonces pueden aportar ropa, ahora que viene el frío, chamarras, me imagino, Sí. cobijas, comida. Si alguien quiere aportar algo, se los puede llevar directamente, marcan un Sí. número, ¿qué pueden hacer? Sí, pueden marcar el número 664-142-6703, que es de la compañera Gaba Cortés, Muy bien. se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, de la página de Ángeles de la Frontera. Facebook Ángeles de la Frontera. Entonces está Sí. facilito acordarse. Muy bien. Oye, Hugo, pues muchísimas gracias. Entonces ahí está la invitación para que apoye a Ángeles de la Frontera. Bueno, para que apoye a migrantes que están en desgracia, que están en un momento muy difícil, a través de Ángeles de la Frontera, con este tipo de donaciones que ya comentamos, llevándolo directamente ahí a su espacio en Playas de Tijuana, o le repito el número de Gaba Cortés, 664-142-6703, aunque para muchos de nosotros va a ser mucho más fácil utilizar las redes sociales. En Facebook están como Ángeles de la Frontera. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quisiera agregar de que tenemos la campaña, esa campaña, le llamamos SOS Migrante, que nosotros estamos apoyando a los albergues más necesitados. Muchos de ellos son albergues emergentes, son en realidad iglesias que se convirtieron en albergues y cuentan nomás con el espacio, no cuentan con alimento ni tampoco ropa. Están llegando muchos venezolanos, son niños de padres haitianos que estuvieron viviendo en Venezuela, y muchos centroamericanos y mexicanos desplazados de Michoacán, de los estados más violentos, Michoacán, Guerrero y Veracruz, y están en estos albergues. Muchos de ellos están a la orilla de Tijuana, el acceso es muy, muy difícil. Nosotros estamos llevándoles donaciones, por eso invitamos a la comunidad de que apoye. Es muy necesaria su ayuda, más que nada que ya viene el frío y se necesita ropa de invierno. Correcto. Muchas gracias, Hugo Castro, director de Ángeles de la Frontera. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos.